Ahora, antes de comenzar el acto, no es el acto en sí, sino la charla que nos va a contar Jacobo sobre la excavación del humilladero. Pero antes vamos a hacer una cosita, y el padre Juan José va a hacer favor de venir aquí un momentito, porque tengo una cosa que comunicarle. Por favor, Juanjo. Mira, esto es para que se quede para la comunidad. La asociación se lo regala a la comunidad franciscana. Me da mucha vergüenza, porque yo soy muy plasta. Y cuando lo vi dije, oh, qué bonito, qué bien quedaría colgado en las paredes del convento. Y entonces ya os di la idea, así que yo pido perdón, y os doy las gracias. Porque la verdad es que me hacía mucha ilusión. Y la lata que te damos, pues estará recompensada. Bueno, pues muy bien, amén. Gracias. Después me lo llevo, cuando muy bien. Bien, pues yo soy el presidente de la Asociación Cultural CAE Pioni y me ha tocado de hacer la presentación del señor arqueólogo que estuvo en la excavación y que además de ser un talento, porque esta excavación se hizo a conciencia, hay un estudio científico, es una excavación científica. Se hará en un futuro una publicación que la Asociación Cultural se ha comprometido en hacerla y Jacobo aquí lo emplazo para que él colabore cuando se haga la publicación. De manera que no les entretengo más, simplemente decirle que aquí está Jacobo Vázquez Paz, que además de ser un amigo de todos nosotros, pues es también el presidente del Colegio de Arqueólogos de Sevilla y Huelva, ¿no es eso? Exactamente. O sea que no es cualquiera. Nosotros somos muy exquisitos y nos buscamos unas amistades de categoría. De manera que con ustedes, Jacobo, y os va a disertar sobre la excavación del humilladero. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, pedir disculpas porque todos sabemos que los meses de verano la luz es bastante más larga y en el fondo no habíamos caído en ese detalle. Siempre vamos con la inercia de dar conferencias en espacios cerrados, muy pocas veces en espacios abiertos y esta vez, pues bueno, nos ha cogido una alta luminosidad, pero vamos a intentar solventarla. También es cierto que irá bajando la luz progresivamente y seguramente al final del todo podremos disfrutar de un pequeño vídeo para que ustedes se introduzcan dentro de lo que es el proceso de excavación en esta necrópolis y ya tendremos una luz suficiente para poder ver parte de ese proceso de excavación que creo que es bastante interesante para ver cómo ha sido nuestro trabajo en estas sepulturas, ¿no? Hemos querido llamar a esto primeras excavaciones arqueológicas en el entorno de Regla, no porque sean realmente las primeras, hay otras realizadas cerca, pero sí son las primeras que se han hecho con un interés única y exclusivamente científico, no con un interés preventivo motivados por obras, soterramientos de contenedores, sino que ha sido exclusivamente por un tema de investigación científica, una hipótesis que se vertió aproximadamente entre el año 2011-2014 por el doctor Jesús Rodríguez Mellado, oriundo de esta villa, y que me permitirá esta palabra, su cabezonería y su tesón llevó a implicar a un amplio equipo de investigadores para que nos centrásemos en la investigación de esa hipótesis, trabajásemos con él, trabajásemos codo con codo también con la Asociación
Caepionis y que al final, unificando a una serie de agentes encabezadas por la Asociación Caepionis y por Jesús Rodríguez Mellado, que pertenece a la Asociación Caepionis, es conseguir realizar 2 intervenciones arqueológicas confirmando esas hipótesis de trabajo que el doctor Rodríguez Mellado vertió en su tesis doctoral y que ya una vez leída la tesis doctoral se ha podido confirmar de manera tangible, que estaba en lo cierto para el caso del entorno de Regla. La hipótesis es mucho más amplia, evidentemente, pero se centraba en un aspecto principal y ese es el que se ha podido demostrar en las dos campañas. Lo primero es quiénes somos los que desde el año 2015, que es cuando se inician las investigaciones, están realizando y promoviendo estas intervenciones arqueológicas en el entorno de Regla, ¿no? Lo primero, agentes sociales. Esos agentes sociales son la Asociación Cultural Caepioni y una serie de entidades privadas de Chipiona que colaboraron con la consecución del primer objetivo, que era hacer un sondeo arqueológico cerca del humilladero, un pequeño sondeo, como nosotros llamamos una ventana al pasado, en la cual poder confirmar o desestimar, porque en arqueología uno lanza las hipótesis, después tiene que confirmarlas, modificarlas en base a los resultados o directamente anularlas. No todas las hipótesis son veraces. Son hipótesis y, evidentemente, como hipótesis que son, deben de ser tratadas para poder confirmarse. Entonces, esos agentes sociales presentaron directamente un apoyo logístico para el equipo, una financiación de la primera campaña y después una implicación total en la difusión de los resultados obtenidos en esa primera campaña. Cuando hablo de la financiación de la primera campaña, debemos pensar que la Asociación Cultural Caepionis se implicó con todos sus miembros y personas allegadas a prestarse a ir a una serie, por ejemplo, de visitas culturales a distintos sitios de Andalucía Occidental, que los arqueólogos que después desarrollaron ese trabajo, especialmente el doctor Rodríguez Mellado y el doctor Garrido González, que no ha podido hoy acompañarnos, Pablo, fueron como guías presentando y enseñando toda esa serie de sitios. Sitios que, si no recuerdo mal, como Carmona, ¿no? o Osuna y demás. Eso, y Marchena, toda esa serie de visitas que fueron altruistas por parte de los arqueólogos que acompañaron a los interesados en las visitas, se fue recaudando una serie de dinero y ese dinero después es el que se destinó íntegramente a poder realizar el sondeo. Entonces, es una primera campaña que, hablando claro, salió de gran parte de la ciudadanía de Chipiona, ¿no? Y que fue gran parte de la ciudadanía de Chipiona, encabezada por la Asociación Caepionis y unas entidades privadas, las que consiguieron que pudiésemos llevarla a cabo. Después, unos agentes públicos, que no se nos puede olvidar, el excelentísimo Ayuntamiento de Chipiona se implicó en este proyecto, vio los resultados que se habían obtenido en la primera campaña y apostaron por una siguiente fase para continuar investigando el entorno de Regla. También la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que cuando se le presentó la propuesta y el proyecto de financiación de la segunda campaña como villa turística, vio completamente viable y acertada la propuesta y apostó también por ella. Nos prestaron, evidentemente, apoyo logístico, infraestructuras, la financiación de la segunda campaña y después distintos medios para la difusión de los resultados obtenidos. Hoy, por ejemplo, volvemos a utilizar esas infraestructuras y esos medios que nos ponen a nuestra disposición tanto agentes sociales como agentes públicos. En este caso, la Asociación Caepionis, permitiéndonos volver aquí a presentar resultados, y el Santuario de Nuestra Señora de Regla, que nos cede este marco magnífico y espectacular, que en el fondo es el eje en donde nosotros pensamos que gira gran parte del interés arqueológico, del interés histórico, del interés patrimonial de la zona de Regla. Por otra parte, la tercera parte, igual de importante que las otras dos, los agentes científicos y técnicos. Desde el primer momento,
decidimos que el equipo tenía que ser un equipo internacional. Es decir, que no podíamos quedarnos en el chauvinismo de nosotros mismos, no, sino que teníamos que abrir el equipo de investigación a todos los contactos que nosotros tuviésemos para poder sacar adelante este proyecto, porque en muchas ocasiones las financiaciones no dan para todo, evidentemente, porque hacen falta analíticas de alto nivel, hacen falta dataciones de carbono 14, hacen falta bioarqueólogos, también los conoceréis como antropólogos físicos o forenses, que estudien todos los individuos exhumados uno a uno, que busquen las paleopatologías, posibles causas de muerte. Necesitábamos también, como sabíamos que iban a salir metales, necesitábamos especialistas en arqueometría que analizasen esos metales y entonces abrimos el abanico del equipo a lo internacional y lo apoyamos en nuestras universidades, las universidades en las que o bien unos trabajamos, en mi caso exclusivamente, yo no soy profesor de universidad, yo solamente doy clase en el máster de arqueología de la Universidad de Sevilla y pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, pero no soy profesor de la universidad, pero sí contamos con las universidades, en este caso con la Universidad de Sevilla, en la figura del doctor Enrique García Vargas, profesor titular del Departamento de Arqueología y Prehistoria, y con los laboratorios que teníamos a nuestra disposición. Laboratorios como los laboratorios de Sitius de la Universidad de Sevilla, laboratorios en Suiza y laboratorios en Alemania en la Universidad de Tübingen. De esta manera reunimos un equipo de especialistas para los análisis de muestras, para toda la documentación, por ejemplo, el doctor Manuel Parodi Álvarez, investigador de la Universidad de Cádiz, no como profesor, sino como miembro del grupo de investigación, y también toda una serie de técnicos especialistas para la ejecución de los trabajos de campo, de laboratorio, la inevitable interpretación de los datos, es decir, nosotros podíamos haber cogido y presentar exclusivamente los datos que habíamos sacado, pero entonces no estábamos revertiendo a la sociedad lo que es la interpretación de qué hemos exhumado, ¿no? Y después, evidentemente, la difusión de los resultados obtenidos que, uniendo a los distintos agentes, se convirtieron en el libro que todos ustedes ya conocen y que vio la luz hace poco y que corresponde a la primera campaña. Trabajaremos en el libro de la segunda campaña, en la cual, evidentemente, uniremos los datos de las dos campañas para sacar un trabajo mucho más completo y esperemos que haya sucesivos trabajos de investigación en el sitio que nos permitan seguir ahondando y seguir revirtiendo a la sociedad lo que es nuestro trabajo arqueológico. ¿Cuáles eran los criterios que nos marcamos en el 2015 para llevar a cabo estas investigaciones? Por una parte, trabajar desde la más estricta aplicación de la normativa vigente. Es decir, en arqueología, toda actividad arqueológica está regida por una ley nacional y está regida por una ley autonómica y por un decreto autonómico. No se puede investigar un yacimiento sin tener una autorización de la Junta de Andalucía. No se puede. Es decir, muchísima gente no lo entiende y no entiende por qué un arqueólogo no puede ir al campo, a un yacimiento cualquiera que esté en el campo, e investigarlo sin autorización. No nos dejan pisar el campo si no tenemos autorización. De la misma manera que a un médico no le dejan hacer una operación si no trabaja en un hospital público o un hospital privado y está evidentemente regido su trabajo por la administración pública. No se puede. Entonces, esa era una de las cosas principales. Por otra parte, trabajar en base a una metodología, a una técnica y a unos objetivos bien definidos y bien establecidos desde el principio. Es decir, no podíamos abrir una ventana al pasado a lo loco, teníamos que abrirla con una base de hipótesis de trabajo que estuviese muy bien asentada en toda una serie de documentación previa para después, una vez abierta esa ventana al pasado, confirmar si la hipótesis de trabajo era cierta y era veraz. En ningún caso, en nuestro caso, por ejemplo, no publicamos la hipótesis antes de intentar verificarla. Sí es cierto que se presentó en la tesis doctoral, pero una tesis doctoral es para lo que es para demostrar que uno tiene una cualificación para poder ser doctor y en ella uno vierte todas las hipótesis de trabajo que después de ser doctor quiere corroborar y verificar. Entonces,
en ese aspecto redactamos una serie de proyectos que fueron los que nos fueron autorizados en base a los distintos puntos y pudimos entrar ya directamente a la investigación. Y después el tema de contar con un equipo de especialistas que estuviese directamente especializado en el ámbito de estudio. Es decir, si íbamos a verificar una hipótesis de trabajo que va desde la época islámica, la época andalusí, perdón, el término islámico en el fondo es preferible no usarlo porque hace referencia a una religión concreta, cuando todos sabemos que en Al-Ándalus vivían las 3 religiones del libro y entonces, por así decirlo, hay que hablar del mundo andalusí más que del mundo islámico, ¿no? Entonces sabíamos que teníamos que contar con especialistas de mundo islámico mínimo a mundo fenicio. Finalmente nos hemos quedado entre mundo islámico y mundo tardorromano. De esta manera, la formación del equipo internacional se basó en la interdisciplinaridad y la especialización en el objeto de investigación. De esta manera nos autoimpusimos contar con un amplio equipo de científicos y técnicos, nos autoimpusimos disponer de ese equipo con una demostrada solvencia científica, es decir, ahora después veremos los miembros del equipo, cualquiera que tenga interés en rastrear el equipo podrá comprobar que el 90% del equipo, salvo los arqueólogos de nueva incorporación, las nuevas generaciones, que también han estado aquí presentes, por suerte, tenemos un bagaje bastante amplio en lo que son publicaciones científicas, no solamente de ámbito nacional, sino de ámbito internacional, comparecencias en congresos y demás. Después nos autoimpusimos el tema de los laboratorios y de poder contar con ellos, porque si no, no había actividad arqueológica que hacer. Es decir, si no tenemos laboratorios después para poder analizar todo nuestro muestreo, nos hubiésemos quedado en la nada. Es decir, hubiésemos hecho una ventana al pasado, hubiésemos sacado unas cuantas tumbas y permítanme la frase, pero las tumbas son tumbas, las sepulturas son sepulturas. Entonces, si no las investigas, si no las analizas, si no muestreas sobre ellas, lo mismo da haberla excavado o no, porque una tumba es el contenedor para una o varias personas y punto. Si no las estudias desde lo que son laboratorios y especialistas, al final lo único que sabes es he excavado una tumba y en la tumba la persona que he sacado estaba muerta. Bueno, eso se sabe directamente y no aporta prácticamente nada. Y después la autoimposición de lo que estamos haciendo hoy, que es revertir a la sociedad el objeto de nuestro trabajo. Es decir, no se concibe una actividad arqueológica de cualquier tipo si después los resultados no los reviertes directamente a la sociedad presentando todos los datos, todos los análisis y después, evidentemente, las interpretaciones. De esta manera, conferencias, publicaciones, musealizaciones, etcétera. Musealización es el punto en el cual estamos todavía pendientes de poder desarrollar esa parte del proyecto. Con todo esto, el equipo, de donde vienen los que a pie de campo y el laboratorio hemos hecho las intervenciones, el equipo ha estado dirigido por el doctor Enrique García Vargas, arqueólogo profesor de la Universidad de Sevilla. Su grupo de investigación es de la Turdetania a la Bética, es decir, se dedican a estudiar todo el fenómeno prerromano y todo el fenómeno romano hasta lo que es el periodo andalusí en el entorno del Valle del Guadalquivir, y fue el asesor científico de la primera campaña y el director ya directamente de la segunda. El director de la primera fue el doctor Jesús Rodríguez Mellado. Entre sus proyectos generales de investigación, que son muchos, yo he querido destacar la construcción en el Valle del Guadalquivir en época romana, tradición e innovación en las soluciones arquitectónicas y los procesos tecnológicos, económicos y productivos, es decir, todo lo que implica ese mundo, temas de sociedad y paisaje y demás. Y también de destacar que es uno de los autores de la publicación que se hizo en Figlina Baeticae del Alfar Romano del Olivar, de aquí de Chipiona, Cádiz, de la investigación arqueológica, el contexto histórico. Él es uno de los 2 firmantes de ese trabajo que se hizo, ya que al ser especialista en mundo romano, pues fue el que analizó todos los contextos cerámicos y toda la materialidad que había salido en esa intervención. Después tenemos
todo este amplio abanico, he dejado a unos cuantos fuera de los nobles, principalmente porque no me cabía, me parecía repetitivo. El doctor Marjan Ortiz, arqueólogo y arcometría, el que se dedica de la Universidad de Sevilla, se dedica a los análisis de los metales. El doctor Jesús Rodríguez Mellado, que es especialista en territorio y es investigador de la Universidad de Sevilla, en grupo de investigación. La doctora Marta Díaz Sorita Bonilla, que es bioarqueóloga, antropóloga física, que es profesora de la Universidad de Tübingen, en Alemania. Doctor Pablo Garrido González, que es conservador del patrimonio de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Doctor Luis Getsemaní Pérez Aguilar, que también es arqueólogo del territorio. El doctor Manuel Parodi, que es arqueólogo documentalista e historiador de la antigüedad. Jacobo Vázquez Paz. Moniz Tin, que es de la Universidad de Tübingen, Javier Escudero Carrillo, que es también bioarqueólogo de la Universidad de Tübingen, Mabel Montero, que es bioarqueóloga de fauna. Los otros son bioarqueólogos de seres humanos, por así decirlo. Y Mabel Montero exclusivamente de fauna. Paco Riesco, que está aquí con nosotros, que colaboró intensamente en la primera campaña y estuvo muy pendiente de la segunda. Urbano López, que es arqueólogo y numísmata, para estudiar las monedas que pudieran salir. Rebeca López Macías, que es arqueóloga. Adrián Santos Alelí, arqueólogo gaditano. Mercedes Herrera, Jesús Navarro, Mario Delgado, Jesús Risueño, que no aparece. Y después una serie de colaboradores de la propia ciudadanía de Chipiona, que iban, a medida que podían, venían a ayudarnos y nosotros, evidentemente, estábamos más que agradecidos, no solo por su mano de obra y su fuerza de trabajo, sino también por el interés que estaban presentando en el trabajo que estábamos haciendo. Pero ¿hacia dónde van nuestras investigaciones? Todos sabemos, evidentemente, dónde está Chipiona y que nos encontramos en un punto que es actualmente la entrada directa al Valle del Guadalquivir a través del Gran Río, y que en la antigüedad no era así. En la antigüedad a mí me gusta muy poco el término lacus ligustinus, sale muy poco en las fuentes, pero es la paleoensenada del Guadalquivir, ¿no? Es el recuerdo de una gran brecha marina que había en el Valle del Guadalquivir y que a lo largo de varios millones de años se fue sedimentando, durante el Mioceno sobre todo, la formación de las margas marinas, y que se fue colmatando, y ya después durante el Holoceno es donde estamos nosotros viviendo actualmente. Durante el Holoceno se ha ido colmatando con aportes directamente de las redes fluviales, tanto del Guadalquivir como de otros ríos. Por ejemplo, el Guadiamar. El río Guadiamar, en origen, no es afluente del Guadalquivir. En origen desembocaba directamente en esta paleoensenada y posteriormente, con la colmatación, se ha convertido en un afluente del Guadalquivir. Regla se encuentra en la puerta. Y si todos sabemos cómo funciona la antigüedad, sabemos perfectamente que el transporte fluvial y el transporte marítimo abarata los costes y que es muchísimo más viable el transporte de personas, de mercancías, por medios marítimos y fluviales que por medios terrestres. Entonces, Regla, y en concreto la Túrrica y Pionis, ¿no?, con su faro, marcando evidentemente el paso, el giro hacia esa paleoensenada, el giro hacia Hispalis, el giro hacia Córdoba, pues es una de sus puertas. Al ser una de sus puertas, genera una grandísima importancia en el mundo de la antigüedad. No sé si tenéis en mente al Jano Bifronte. Jano Bifronte en el mundo romano es el dios de las puertas, es el dios que ve hacia un lado y que ve hacia otro. Se le forman muchas veces incluso tetrápilon, que son cruces de 4 caminos con 4 puertas, porque el itinerario, el tránsito, es muy importante en el mundo antiguo por el tema de las vías de comunicación, y en ese sentido el entorno de Regla tenía que ser, lo sabíamos por referencias antiguas, un enclave muy importante y muy significativo durante la antigüedad. Se ha comprobado que así es. Hay que seguir investigando porque estamos muy convencidos de que en época prerromana el entorno de Regla tiene que tener una significación muy importante para la antigüedad, y no sería descartable que en el entorno inmediato estuviese algún tipo de santuario, como nos relatan las fuentes, que se ubican en la zona, y no sería extraño que estuviese en el entorno de Regla.
El sitio que elegimos para excavar lo conocen todos, es justo al pie del humilladero de Nuestra Señora de Regla, aquí al lado. Primero, una pequeña ventana al pasado de 25 metros cuadrados, que después ampliamos hasta conseguir aproximadamente 100 metros cuadrados de intervención arqueológica. ¿Por qué elegimos este lugar? Lo elegimos, evidentemente, no a ciegas, sino porque ya había unos antecedentes arqueológicos en la villa que nos permitían presuponer que ese era uno de los sitios primordiales, como solemos decir nosotros coloquialmente, para pinchar. Es decir, para abrir esa ventana y poder auscultar qué es lo que nos estaba guardando el pasado para nuestro conocimiento actual. Me imagino que no se ve muy bien, pero que conoceréis bien las piezas, el fragmento de escultura romana de un joven, una lauda sepulcral de época romana, un vaso de terra sigillata subgálica, una forma Dragendor 37, y un amuleto del dios Bes, entre otras muchísimas referencias del entorno. Conocíamos, evidentemente, otras intervenciones arqueológicas que se habían hecho en la zona, en la que se habían documentado principalmente estructuras de época romana que, reutilizadas del siglo I, siglo II, vinculadas a temas de producción, pero que en un momento ya de la antigüedad tardía, del Bajo Imperio, a los que nos dedicamos al mundo romano cada vez nos gusta menos hablar de Bajo Imperio y hablamos más de antigüedad tardía, y prolongamos la antigüedad tardía desde el siglo III hasta el siglo VII, y jugamos con ese arco. Durante esa antigüedad tardía, ese periodo tardo-romano o ese periodo bajo imperial, como queramos llamarlo, se documentan que el sitio es usado para los enterramientos de toda una serie de individuos infantiles, principalmente en ánfora. Y esas ánforas, por suerte, han podido ser estudiadas y han podido ser datadas en cronologías del siglo IV, siglo V principalmente, lo que ya nos estaba marcando que en el entorno había una necrópolis, por un lado, reservada a individuos infantiles, utilizando una vieja estructura edificatoria que se regenera, que evoluciona con el tiempo, es decir, no se arruina, se ve que tiene una serie de reformas, y utilizan ese recinto. No sabemos si estaría conservada la techumbre o simplemente serían las paredes a modo de recinto funerario, lo utilizan para esa zona de cementerio sectorial dedicado a individuos infantiles. Una cosa interesantísima, pero no es desconocida, se conoce para otros lugares. Intervenciones que van sacando toda una serie de datos que nos están hablando de que hay cierto, no urbanismo, no podemos hablar de urbanismo, pero sí zonas con construcciones, zonas reutilizadas como cementerios, y después, mucho más recientemente, pues una intervención arqueológica de tipo preventivo, en la cual pues se documentan materiales de época romana. Ahí tenemos una serie de lucernas completas altoimperiales muy interesantes, anzuelos, y después, si no recuerdo mal, incluso se consiguieron recuperar otra serie de piezas bastante más interesantes para los que se dedican, por ejemplo, al estudio del mundo de la pesca. Unos arpones espectaculares como pocos, son poco conocidos en el mundo, y que son unos arpones bastante interesantes para la pesca para grandes capturas, tipo atún, o otro tipo de animales. No quiero meterme en el mundo de los cetáceos, es decir, no vamos a decir que pesquen ballenas, pero sí es cierto que tenemos datos en la zona de Cádiz que se utilizan grandes huesos de ballenas dentro de zonas de pesquería. Con esto no queremos decir que estén pescando ballenas, sino que están reaprovechando por lo menos elementos que vienen de ballenas o varadas o pescadas. Bien, para el proyecto teníamos 3 modalidades: urgencia, preventiva y puntual. La urgencia aquí no tenía sentido porque el bien no había sido afectado, es decir, no había ninguna obra sin permiso ni nada que hubiese metido una máquina y hubiera roto el yacimiento, entonces se aplica una urgencia, no existía. Preventiva tampoco, porque no había ninguna obra que motivase el hacer la excavación, nadie iba a construir nada ahí, y entonces
usamos la figura que recoge la normativa, que es la puntual, que es única y exclusivamente por interés científico, metodológico o de protección del patrimonio. El nuestro era por puro interés científico y metodológico. Metodológico para corroborar la hipótesis del doctor Rodríguez Mellado. Y se hizo un primer proyecto de actividad arqueológica. La fotografía no pertenece, evidentemente, a ninguna de nuestras intervenciones. Se utilizó una fotografía de las intervenciones de Alarcón, de esa necrópolis. Podemos ver toda la serie de ánforas. En cada ánfora hay un individuo infantil inhumado, cada una de ellas, y al lado vemos una de las primeras tumbas con cubierta de losas de piedra. Eso es interesante porque es lo que mayoritariamente vamos a encontrar en nuestra intervención del humilladero. Los objetivos básicos era construir una estratigrafía arqueológica ordenada y contrastar esa hipótesis. Conseguir una estratigrafía ordenada puede parecer algo como poco importante. Es lo más importante que tiene una actividad arqueológica. Es decir, abrir una ventana al pasado y no conseguir tener una secuencia de cómo se han ido formando los distintos paquetes de tierra, cómo se han ido montando sobre esos paquetes de tierra las tumbas, cómo se han excavado las tumbas en esos paquetes. Si no conseguimos montar una secuencia seriada de todo ese sistema de deposición, al final no tenemos nada. Literalmente, tenemos una serie de sepulturas en un agujero, pero no tendríamos contexto, nos lo tendríamos que inventar. Entonces, uno de los objetivos principales era conseguir ordenar toda la secuencia estratigráfica del sitio. La financiación, esto, aquí. Bueno, la excavación arqueológica. Cuando abrimos la intervención, como todos saben, era una pequeña ventana. Por un lado, nos salieron los primeros niveles andalusís. Esos niveles andalusí se pueden ver en este lateral, no se ve muy bien, pero yo creo que si le quitamos brillo se empieza a ver mejor, porque está muy saturado de brillo. Los primeros niveles andalusís con elementos constructivos, que no eran constructivos, eran derrumbes de elementos constructivos. Decidimos no eliminarlos en ese momento, no nos parecía significativo quitarlos, podíamos seguir trabajando en nuestro objetivo y la suerte que tuvimos es que prácticamente, como si lo hubiésemos planificado a la perfección, casi en el centro del sondeo nos salió una gran tumba de mensa. En el fondo se le llaman tumbas de mensas, pero son túmulos funerarios, que es ese que se ve en esta zona de aquí. No sé si Jesús tendrá por ahí el puntero láser, yo me lo he olvidado. Pero nos salió un gran túmulo funerario. Cuando vimos el túmulo funerario, los que nos dedicamos a estas épocas sabíamos perfectamente lo que ya teníamos delante. Además, me acuerdo que ese día yo no estaba en Chipiona, me mandaron la fotografía, Jacobo, mira lo que está saliendo, y mi respuesta fue, perdón por la expresión, fue, ostras, os está saliendo una mensa funeraria. Sí, nos está saliendo una mensa funeraria. Y dije, chapó, la habéis clavado. Es decir, habíamos dado con un túmulo funerario. Los túmulos funerarios, los que nos dedicamos a esto, tenemos siempre en mente la gran necrópolis de San Antón, en Cartagena. Es visitable, está dentro del museo y es una necrópolis espectacular de túmulos de este tipo de época tardoantigua. Entera la necrópolis. Ya sabíamos lo que teníamos entre manos cuando dimos con esta. Se continuó la intervención arqueológica y salieron muchas más tumbas en un espacio muy reducido. Es decir, que además de haber conseguido verificar que en la zona había una necrópolis tardoantigua, conseguimos comprobar que la densidad de enterramientos era amplísima. Es decir, en menos de 25 metros cuadrados, porque habíamos reducido espacio, se nos estaban acumulando toda una serie de individuos, de sepulturas, que estaban hablando no de una necrópolis con enterramientos desperdigados, sino una necrópolis bastante abigarrada, es decir, con una densidad de ocupación bastante alta para estos 25 metros cuadrados. Entre ellas, otro túmulo funerario, muy mal conservado en este caso, que se ve allí en la esquina,
que conserva parte del túmulo de Opus Signinum y debajo lo que es la cámara funeraria. La cámara funeraria es una cista de piedra con sus cubiertas de lajas. Estaba rota por una fosa andalusí, pero nos permitió la excavación recuperar el individuo que estaba dentro de esa sepultura y, por suerte, en el perfil se nos había conservado toda la secuencia constructiva de cómo era esa tumba. Es decir, teníamos la sección perfecta de cómo funcionaban en este entorno las sepulturas, los túmulos funerarios. Es interesante en este túmulo funerario un pequeño detalle. Los que me conocen saben que de buena primera me levanto porque soy inquieto. Aquí no lo ven bien, pero este es uno de los detalles más interesantes del túmulo funerario. Es un pequeño reborde, muy mal conservado, pero que lo conocemos para otras zonas, en donde se pone la placa funeraria, se pone la lauda funeraria con el nombre de la persona, o bien se pinta. Tenemos distintos ejemplos. En Mérida son muy frecuentes, por ejemplo, los túmulos funerarios pintados. Hay unos preciosos con pavos reales. El pavo real es un animal emblemático del mundo paleocristiano, ¿no? Y están pintados con pavos reales. En este caso, la desgracia es que la lauda sepulcral no se conservaba. Consideramos que ahí habría una placa de mármol, por el tipo de rebordes, encaja una placa de mármol perfectamente, pero no se conservaba y no se conservaban pinturas. Pero aún así nos estaba ya dando todos los datos acerca de qué tipo de necrópolis nos estábamos empezando a encontrar. Estos son los niveles andalusíes, que no quisimos desmontar en su momento. En esta intervención son muy pocos significativos. Y aquí vemos durante el proceso de intervención cómo nos iba apareciendo esa tumba que encontramos seccionada y que nos permitió desde el principio ver cómo funcionaban estos túmulos funerarios desde lo que es la base, desde el lecho de inhumación hasta lo que es el túmulo funerario. Aquí podemos ver al individuo que pertenece a esa inhumación, que, como digo, toda la estructura funeraria, gran parte de la estructura, estaba rota por una fosa andalusí, pero se había conservado la cista funeraria con el individuo dentro, muy afectado, en este caso acéfalo, porque la fosa funeraria había también afectado a la zona del cráneo, ¿no? Podemos ver el estado de conservación es espectacular. En la duna es un elemento que hemos podido comprobar que en este caso ha conservado los restos osteológicos de manera maravillosa, es decir, no los ha afectado prácticamente y son unos restos óseos que no se disgregan. En otras ocasiones yo llevo cerca de 400 exhumaciones en arqueología y hay que reconocer que estos son, junto con unos individuos del bronce de Gerena, de los que mejor conservados nos han salido en ese sentido, ¿no? Estos son niveles revueltos por época andalusí que nos demostraban que había otra serie de inhumaciones que habían sido revueltas durante el periodo andalusí. Evidentemente todo se documenta, se individualiza como si fuese un individuo único y se estudian sus restos, aunque no tengamos el ritual funerario porque la tumba está destruida, sí podemos estudiar los huesos para poder entender la edad, estatura y, si hay suerte, la paleopatología que pudieran presentar. Aparte de ese túmulo funerario que nos salió bastante bien conservado y el segundo túmulo funerario que estaba seccionado, encontramos otro tipo de estructuras funerarias en el sitio. Aquí tenemos ya uno de los primeros enterramientos en ánfora. Habíamos visto los anteriores de la Avenida de Sevilla, en el entorno de Regla nos han salido también. Esto nos permite relacionar los dos sitios, sí, pero a fin de cuentas estamos en dos enclaves separados que no hemos unido por excavación, entonces los unimos por estratigrafía, los unimos por contexto y los unimos por datación de los materiales arqueológicos. Y nos dan las mismas cronologías de ánforas que estamos viendo para el entorno de la Avenida de Sevilla, solo que en este caso las ánforas habían sido cubiertas con una serie de tégulas romanas, de tejas romanas, formando una pequeña cámara funeraria para recibir el ánfora. Aquí tenemos al individuo, un individuo muy joven, pueden ver la zona
la zona del cráneo, que está completamente abierta porque todavía no se han fusionado las suturas y, evidentemente, para que entre dentro de una ánfora, ya por lógica, tiene que ser un individuo bastante joven. Restos de individuos que estaban alterados por esa fosa, la magnífica mensa, que por desgracia no se ve muy bien, y esta mensa decidimos que no debíamos desmontarla, porque tiene un valor museográfico en sí mismo. En otros yacimientos arqueológicos se desmontan. Entonces, la arqueología, permitirme la expresión, es destructiva. Eso es así, porque vamos quitando elementos para recuperar elementos. Entonces, en este caso se decidió que no debíamos desmontar ningún aspecto de esta estructura, pero sí abrir la cámara porque estaba rota de tal manera que nos permitía acceder al individuo. Entonces pudimos comprobar que debajo del túmulo funerario, como pensábamos, se encontraba una sepultura de xista cubierta